Hace unos días mientras navegaba en Netflix luego de haber visto la serie completa sobre los asesinatos de Tupac y Biggie Smalls, me encontré con una de las novedades del servicio de streaming. Indagando un poco parece que se trata de un reboot de alguna serie de misterios no resueltos del año 2010. Unsolved Mysteries por su título original, es una recopilación de casos sobre desapariciones e incidentes de carácter anormal. Uno de estos episodios llamó mucho mi atención. El encuentro ovni en Berkshire, Estados Unidos, el 1 de septiembre de 1969. Luego de ver el capítulo entero me retiré a YouTube para buscar más información del caso, encontrando que no hay prácticamente ningún contenido en español sobre el tema, lo que me motivó a realizar este vídeo. El condado de Berkshire es uno de los 14 condados del estado de Massachusetts, su población no supera los 200.000 habitantes. La vida de la gran mayoría de estas personas llevaba un rumbo normal y ameno en la tranquilidad del campo. Hasta que el 1 de septiembre de 1969, a horas de la noche, alrededor de 40 personas en el condado, reportaron avistamientos de un objeto volador no identificado, de entre los que incluso se testificaron casos de abducción. El furor levantado por el evento se extendió por toda América. En el 2015 un grupo de residentes, quienes presenciaron el incidente, recaudaron fondos para construir un pequeño monumento en honor al suceso. Así fue que ocurrió. Al atardecer del 1 de septiembre, extrañas luces descendieron de los cielos sobre el pueblo de Sheffield, localizado en el sur del condado. Acorde a los testimonios, el ovni en cuestión se trataba de una nave en forma de disco, la cual realizó algo parecido a maniobras acrobáticas sobre los cielos de Berkshire. La duración del fenómeno es incierta, muchos de los testigos reportaron una extraña alteración en su percepción del paso del tiempo. El encuentro pareció ser tan poderoso como para dejar una ola de confusión a su paso. Los niños en las escuelas dibujaban platillos voladores en clase, mientras los adultos llamaban a la radio local para explicar lo que vieron. Varios escuchas nos llamaron a la estación esa tarde, dijo David Easy, quien es el encargado de la estación de radio local, WSBS. En el momento ellos no sabían que se trataba de un ovni, ellos solo, ya sabes, llamaron a la estación para decir que algo bizarro acababa de pasar. Muchas de las personas que vieron las luces quedaron desconcertadas, nadie parecía entender lo que habían visto, pero sabían que se trataba de algo anormal. Desde entonces el incidente se conoce como el ovni de Berkshire en 1969. Luego se estimó que alrededor de 40 personas reportaron avistamientos del ovni, algunos de ellos fueron niños que a día de hoy siguen viviendo allí. Mientras que muchos reportaron haber visto las luces, hubo varios testimonios de encuentros más cercanos con el objeto. Aunque creas o no las historias de aquellos encuentros, en el 2015 la Gran Sociedad Histórica de Barrington reconoció el incidente de 1969 como un evento histórico oficial. Algunos de estos encuentros fueron narrados por quienes los vivieron en el respectivo episodio de la serie Unsolved Mysteries, en Netflix, que recomiendo vayas a ver luego de terminar este vídeo. El encuentro más popular es el que compartió Thomas Reed. Su testimonio fue el episodio piloto de la serie Misterios Alienígenas, de Discovery Channel Canadá. Y también fue cubierto en un capítulo de Alienígenas Ancestrales de History Channel. Thomas, quien al momento del incidente tenía 9 años, se encontraba en el auto junto a su madre, abuela y hermano, volviendo a casa luego de haber estado en su restaurante. Para tomar un atajo, cruzaron por un puente. En el momento, Thomas estaba distraído dándole un dulce a su hermano. De repente, notaron que una masa de luces brillaba desde detrás de una fila de árboles en la vacía carretera. Las extrañas luces siguieron asomándose de entre los árboles mientras la familia cruzaba el puente, sin saber qué hacer por lo que estaban viendo. Todos lo miramos porque era una especie de brillo autocontenido, dijo Reed. Se elevaron un poco, parecía haber seguido el camino de tierra, lo cual estoy seguro probablemente no hizo, pero parecía de esa manera porque podíamos verlo a través de los árboles. La luz atravesó estos una vez que entramos en un pequeño claro al final del puente, logramos ver en el auto que la luz se estaba metiendo dentro de este. Luego de que una luz color ámbar emergiera a ambos lados del camino, Reed dijo haber sido llevado a una área parecida a un hangar que era tan grande como un campo de fútbol. Encontramos algo, dijo Thomas. Definitivamente no era de este mundo, en ese tiempo teníamos televisión a blanco y negro. Las imágenes que veíamos en esa cosa eran imposibles de creer. Habían luces que se veían como tubos fluorescentes dentro del hangar. Este corredor en el que estábamos, era circular con una configuración en V.
Esta habitación tenía una pared encorvada que era redonda, era algo que no habrías visto en 1969. No tenía idea de dónde estaba, 50 años después de aquello no he visto nada que se le parezca. Su cerebro vislumbró imágenes de aquel lugar, hasta que luego se dieron cuenta de que estaban nuevamente en el auto, pero había algo más. Su abuela y su madre habían cambiado de asientos. Las luces ya no estaban. Todo se volvió tranquilo, era como estar en el centro de un huracán. Hubo un cambio en la presión barométrica. También había un silencio muerto, pero entonces fue interrumpido por una explosión de sonidos, eran grillos y ranas, sus ruidos se volvieron más y más fuertes, eso fue confuso. Dijo Reed. Thomas ha sido el testigo que más ha compartido sobre el incidente, ayudó a convencer a otros testigos para recaudar dinero juntos y erigir un monumento de concreto que se construyó en el puente de Sheffield donde él tuvo aquel encuentro. Como la experiencia de Thomas Reed, también están los encuentros de Tommy Warner, Melanie Kirchdorfer y Jane Green. Tommy Warner, aún niño en esa época, se encontraba coloreando en casa de sus vecinos, donde solía quedarse al cuidado de una amiga de su familia. Se estaba haciendo tarde, en un momento que Tommy se asomó por la ventana, asegura haber oído una voz que le dijo: «Debes ir a casa ahora». Según Tommy, esto encendió alguna alerta en su cabeza, así que se dirigió hacia Debbie, quien le estaba cuidando, para decirle que debía irse. Creyendo que se trataba de la voz de Dios, ella le alentó a hacerlo. Entonces el pequeño corrió fuera de la casa, sintiendo una extraña energía en su interior, a lo que ahora él se refiere como el miedo a la telepatía que había experimentado momentos antes. A pesar de que Tommy sintió que prácticamente estaba volando al correr tan rápido, Debbie, quien estaba mirando todo por la ventana, luego compartió que a pesar de que el niño estaba corriendo, realmente estaba haciéndolo sin desplazarse, como corriendo en el mismo punto. Tommy luego miró a su izquierda, y según su testimonio, vio una nave en forma de disco descender de los cielos, antes de que una brillante luz cayera sobre él. Según Tommy, sus brazos fueron empujados detrás de su torso, y el aire alrededor desaparecía, como si lo estuviesen succionando. Debbie corroboró esto, diciendo que el niño fue rodeado por un brillante rayo de luz, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Tommy dice haber despertado en la nave, a su lado estaba Melanie Kirchdorfer, otra de las personas que fue supuestamente abducida y cuyo testimonio será narrado más adelante. En ese momento ellos todavía no se conocían, fue tiempo después del suceso que ambos se encontraron, y según sus propias palabras, sintieron una conexión inexplicable que los unió como hermanos. Los recuerdos de Tommy dentro de la nave son muy pocos y difusos, solo recuerda haber despertado poco después, recostado en el suelo al otro lado de la propiedad, donde había sido abducido por la nave. El rayo de luz seguía sobre él, y comentó haber escuchado la telepatía de aquella voz otra vez, que le decía: «Acabaré en un minuto». Luego de un momento, Tommy era libre y la luz había desaparecido. Según Debbie, el suceso duró unos 7 minutos aproximadamente. Hoy en día, Tom vive en otra parte de Massachusetts, se volvió artista, poeta y escritor. Como esto último, Tom escribió el libro Más allá de las estrellas. Una novela biográfica no ficticia, en la que da cuenta de cómo el encuentro con el ovni le cambió su vida, desde la niñez hasta su actual adulto. Como una manera de lidiar con lo que vio, Tommy hizo esta pintura que retrata su encuentro con el inexplicable ovni. El caso de Melanie Kirchdorfer es curioso recordando la anécdota de Tommy. A 2 millas del lugar donde Tom fue abducido, Melanie y su familia disfrutaban de un helado dentro de su auto, a orillas del lago Mansfield. Según Melanie, quien en el momento tenía 14 años, ella y su familia vieron una luz blanca y una nave, que parecían emerger del fondo del lago, entraron en pánico, a excepción de su padre, que quiso seguir la luz. Melanie solo recuerda haber levitado y estar dentro de una nave. Aunque Tommy Warner dijo haberla visto junto a él, recordemos que en el momento no se conocían de nunca, Melanie solo comentó estar en un espacio con gente joven, en su mayoría niños, que desaparecían uno a uno. Luego de esto, solo recuerda haber despertado en el suelo, junto al lago, y tener que caminar hasta su casa. Al conocerse tiempo después, Tom y Melanie entablaron una relación muy cercana, debido a lo que ella llama, una conexión inexplicable que sintió al conocerlo. El último caso es el de Jane Green. Volviendo a casa, la tarde del 1 de septiembre, Jane y su acompañante, una buena amiga, se encontraban en el auto por la carretera. A lo lejos distinguieron varias luces, y muy fuertes.
Le hizo pensar que había ocurrido un accidente y que las luces pertenecían a las patrullas y ambulancias. Orilló su auto, viendo que el vehículo que tenía delante también lo hizo. Se sorprendió al ver que en la carretera, difícilmente se podía ver un objeto en forma de platillo, que brillaba y flotaba sobre la vía. La experiencia de Jane se resume a ver que el extraño objeto se elevó haciendo un recorrido increíble, ascendiendo y desplazándose a la derecha, para luego elevarse verticalmente y volver a desplazarse a la derecha, esta vez, perdiéndose en los cielos. Al llegar a casa, Jane le contó a su esposo, y terminó llamando a la radio. A pesar de que el pueblo de Sheffield fue prácticamente cubierto por el suceso de 1969, la novedad de la historia desgasta a algunos habitantes en estos recientes años. Desacuerdos entre quienes creían en los encuentros y entre los que pensaban que el monumento erigido era una monstruosidad que debía deshacerse, llevaron a que el año pasado, 2019, el pueblo removiera el monumento. Pero, ¿qué fue de la vida de aquellos quienes vieron al ovni? Naturalmente y como era de esperarse, la mayoría guardó el secreto por miedo al rechazo. Thomas Reed contó su experiencia a sus amigos, y tristemente fue humillado y dejado atrás. El caso de Thomas es curioso, pues su familia y ella habían tenido experiencias con vida extraterrestre previamente al suceso en Sheffield. Aquella experiencia del 1 de septiembre les cambió la vida. Sin duda alguna, es un caso interesante y muy atractivo, me ahorraré mi credibilidad respecto a esto, pero quisiera que tú compartas tu opinión en los comentarios. ¿Conoces más casos como el del ovni en Berkshire? ¿Has tenido alguna experiencia relacionada a vida extraterrestre? ¿Qué opinas del tema? Si gustas ver más contenido de este estilo, házmelo saber también en comentarios, nos vemos en la próxima.